Una serie de sucesos marcaron la historia de Puerto Asís hace 50 años. La confrontación de la población civil con la Policía Nacional luego de promover el asentamiento que hoy conocemos como el barrio Salvador Allende. Llevaron al uso desmedido de la fuerza, desatándose el caos y la reacción ciudadana que dejó la muerte de 5 personas. La ciudadanía reaccionó sin control y se produjo la quema de la alcaldía de Puerto Asís. 13 de diciembre de 1974, 13 de diciembre de 2024. Tres Fronteras Radio y Putumayo al Día, rescatando la memoria de Puerto Asís. 50 años de historia. Tres Fronteras Radio y el espacio informativo Putumayo al Día presentan la serie documental Un día en la historia de Puerto Asís. 13 de diciembre de 1974. 50 años de historia. Del Putumayo triste cantaba un ruiseñor. Con un observador de primera línea, vamos a trasladarnos a los días previos de lo que fue considerado por el periódico El Tiempo como una asonada. Para otros, la muerte de las 5 personas recordadas fue un asesinato colectivo ese 13 de diciembre. Aldemar Arango Gómez, que ya nos contó a partes de cómo llegó a Puerto Asís y sobre su familia, ahora hace un recuento de lo vivido por él. Porque nosotros vivíamos a escasa y media cuadra del hospital y como tal pues vivimos muy de cerca todos los aconteceres de esa invasión que se originó previo pues a la asonada como tal, ¿no? La invasión del Camilo Torres y Salvador Allende, que tuvo muchos intentos en el tiempo para disolverlos, su líder natural, quien los organizaba, y las necesidades de Puerto Asís eran la noticia por esos días. Esa invasión, como ya se dijo, surgió pues a raíz de esa conejera fuerte que creo que se había dado un año antes, me parece que fue en el 73, y entonces todos damnificados, sobre todo de las riberas del río y de allí mismo del pueblo, se habían organizado ahí bajo la batuta de Melquisedec, que era un líder innato pues del aspecto social en el pueblo, que además pues en ese pueblo ya había un descontento fuerte por todos esos aconteceres de despilfarro, de regalías de estos alcaldes que llegaban a hacer allí lo que quisieran, pues iba mejor dicho a sacarse la plata en un pueblo que no tenía ningún servicio público, nada. En ese pueblo el agua había que comprarla, todo el mundo, pues en ese entonces no había lo de las planticas ni nada de esas cosas. Había una planta diésel que funcionaba de 6 de la tarde a 6 de la noche. Entonces ya había un descontento. Y estas personas se organizaron y tomaron posesión de ese predio atrás del hospital, que se decía era propiedad de la Caja Agraria. Eran yo creo que unas 10 hectáreas, más o menos, algo más, entre 10 y 20 tal vez. El hecho es que la invasión estaba ya muy organizada, eso duró varios meses y hubo varios conatos de desalojo, de querer sacar
esta comunidad, sin ningún resultado, ciertamente. Casi que aguantando hambre, sed y frío, los invasores intentaban darle vuelta al acordonamiento que la autoridad les había dado y además el plazo de salir de los terrenos que se cumplía y llegaba la mala hora. Entonces, para ese 13 de diciembre del 74, en esa fecha se cumplía otro plazo perentorio pues que había dado la autoridad, que se sentía ya muy reforzada porque había llevado un grupo de, ¿cómo es que llamaban? Antimotines, pues, lo que llamaban antimotines, gente de la policía. Y además que previamente, como un mes antes de ese 13 de diciembre, habían acordonado todo ese predio, la autoridad lo había acordonado y no permitían el ingreso de comida ni de gente, solo permitían salir. Pero eso sí recuerdo que pues, los invasores se daban las mañas para por las noches proveerse de comida y del avituallamiento que requerían para estar allí, claro que sí. Su vida de adolescente debió compartirla el 13 de diciembre dando respuesta al ataque de la fuerza pública contra la población indefensa, la realidad en la voz de un poeta que convirtió su voz en un mensaje de lucha, permitió que ese perifoneo llevara a los estudiantes de la Albernia a reaccionar. Ese 13 de diciembre sí lo recuerdo muy clarito, en el colegio Albernia, que ya estaba funcionando allá en la sede actual y llevaba escasamente un año, creo que llevaba ya en la sede del barrio San Martín. Tenían programadas unas actividades, decían, para celebrar la salida a vacaciones de mitad de año. El hecho es que estábamos pues en estas actividades y creo que eso fue como entre las 2, 3 de la tarde tal vez, que estábamos en esas, cuando llegó un hermano mío que era declamador y tenía una presentación esa tarde allí de declamar algo. Llegó y tomó el micrófono y empezó a decir que mientras estábamos nosotros allí celebrando, de celebraciones al pueblo lo estaban matando. Eso fue un alborote completo. Extrañamente pues las puertas del colegio estaban cerradas, pero inmediatamente ahí nos alborotamos y un gran grupo de estudiantes saltamos las tapias que rodaban al colegio y nos fuimos a la carrera, pues, todos hacia allá, hacia el centro de los aconteceres, allá en la invasión. En esa carrera recuerdo que íbamos y por allí, por donde actualmente queda el Trapichito, por ahí nos encontramos una de las carretas en las que traían uno de los muertos. Seguimos corriendo y más adelante frente al antiguo IDEMA, para allí venía el piquete de policía ya al escape, diría yo, dirigían ya hacia la estación de policía, pero detrás venía el pueblo. Eso fue así. Yo recuerdo que hasta allí llegamos porque inmediatamente pues nos devolvimos con el grupo de gente y la policía se encuarteló. Se metieron a la estación y allí se encuartelaron.
La reacción del pueblo al ver a sus muertos desató el rompimiento de los lazos de la impotencia y se fueron a los hechos acompañados de palos y con la adrenalina al 100%. Estalló lo inevitable. Esta comunidad que venía presa de la ira con ese avaleo que había habido allí, pues, y con todos sus muertos, la comunidad empezó con unas acciones de vandalismo y a desahogar toda esa ira. Empezaron sobre todo pues a descargarla contra los edificios institucionales. Eso allí fue cuando empezó el incendio de la alcaldía, el incendio de la caja agraria. Intentaron quemar Banco Bogotá que funcionaba allí. Recuerdo que eso no tenía unas rejas metálicas, eso no le pudieron echar candela. Y otro pues estuvieron prendiendo vehículos, quemaron una volqueta. Recuerdo que una volqueta la quemaron ahí en el cruce ahí de la carrera 20 con la calle 10. Y otros vehículos, un vehículo que era por allá de un exalcalde, lo tiraron para lo llevaron, lo tiraron al Cinguillá. Se quemaron varios vehículos. Y otro grupo de gente se fue ciertamente hacia el barrio Modelo, pues, que es donde vivía la gente pudiente y los políticos. El alcalde, la mayoría eran que vivían en este pueblo. Pero ya la gente de ese barrio había salido asustada, claro. Y bueno, pues por suerte en ese barrio no pasó a mayores, pero eso fue una tarde de mucha tensión en ese pueblo, de mucha tensión se vivía en el ambiente el susto, mejor dicho. Sin orientación, sin dirección y solo armados de palos y de fuerza por luchar por sus derechos, la incertidumbre por saber qué hacer se tomaba a los manifestantes. Lo grave además es que todos estos grupos y toda la gente actuaba, el uno gritaba para tal parte, el otro para tal parte, no habían dirigentes. Claro está, a Melquisedec Enciso lo habían detenido allá en las acciones pues, que se dieron del enfrentamiento en el que se dio el asesinato, porque eso fue un asesinato, eso fue un enfrentamiento allí de la autoridad armada contra un grupo de gente que estaba allí armada con palos y algunos tendrían algunos machetes, pero no fue más. Entonces la detención de Melquisedec fue muy grave porque eso, sin quien aplacara a la gente, sin quien dijera algo, pues eso aumentó toda esa tensión y que se dieran todo ese tipo de acciones que se dieron. La tarde fue muy tensa. Quizá la detención de Melqui Enciso permitió que muchas cosas se salieran de control. Un pueblo en la penumbra, la gente quería tomarse el puesto de policía reclamando la libertad de su líder. Y cayó la noche en un pueblo pues sin energía, porque como ya le dije, funcionaba una planta diésel de 6 de la tarde a, creo que en ese entonces era hasta las 10 de la noche. Y no hubo energía, el pueblo se amotinó allá en la estación de policía y amenazaban con asaltar la estación donde estaba encuartelada la autoridad. Amenazaron a esta, y eso eran los gritos que se comunicaban. Y le gritaron que si a Melquisedec no lo soltaban a las 10 de la noche iban a tomar por asalto. Le pusieron plazo, pero el comandante no accedió. Sin embargo, tiempo después, cerca de la medianoche,
Melquisedec regresó con su gente. Después se dieron las 10 de la noche y nada que salió, empezó un asunto muy tenso. Finalmente a Melquisedec lo soltaron como hacia las 11 de la noche. Lo soltaron. Y entonces ya con Melquisedec el pueblo se dirigió hacia el área, el predio invadido a velar los muertos. Esa fue la noche de velación, ya con Melquisedec libre. No solo fue la quema de la alcaldía, el carro del alcalde, la quema de las volquetas, también fue destruido el Puente Lata, pero eso no fue impedimento para que los soldados pastusos llegaran al pueblo el día del sepelio. Por suerte. Luego vino el entierro. Y bueno, ya cuando se dio el entierro ya había llegado tropa al pueblo de Pasto, había llegado tropa. El Puente Lata que había en la vía para Santana lo habían volado, pero pues habían pasado, la tropa había llegado. Fue un día muy tenso también el de ese entierro, bastante. Recuerdo que cuando el desfile, pues con desfile mortuorio, pasaba allí por la cercanía, porque me parece que habían acordonado la tropa, el frente de la alcaldía, no dejaron pasar, pero en esas se cayó por ahí alguna viga, porque eso todavía humeaba, y se cayó una cosa, y eso fue un alborote muy bravo en ese desfile. Muchas personas, según los comentarios, que pudieron estar involucrados en los hechos ese día, se dieron a la fuga, porque eran perseguidos. De hecho, los días que siguieron a ese 13 de diciembre también fueron muy tensos. Se decía, ¿no? Se rumoraba que durante la sonada es que habían habido algunos agentes del F2 por ahí que habían estado tomando fotos, y entonces mucha gente se echó al pierde, claro que sí, mucha gente se echó al pierde del pueblo. Insuceso de esa sonada, un hecho histórico que ciertamente rompió todas las cosas allí en este pueblo nuestro, hombre. Ni siquiera la producción de petróleo, que tuvo cifras prometedoras de miles y miles de barriles, ha permitido que la gente salga de la pobreza y su calidad de vida esté todavía con muy bajos indicadores en Puerto Asís. Y bueno, esa realidad tan tremenda de Putumayo y de Puerto Asís, un departamento que llegó a extraer y a sacar hasta 100.000 barriles diarios de petróleo, un pueblo que sigue sin servicios básicos, hombre, una cuestión incipiente ahí de acueducto, un alcantarillado con unos problemas muy serios, un pueblo con problemas muy serios, hombre, eso sí da tristeza. El horizonte no es que se vea muy claro para el país como tal, hombre. Ave María. Aldemar Arango Gómez. Esperamos verlo por Puerto Asís en los próximos días o semanas. Bienvenido a su segunda patria chica. Sevilla Valle fue la ciudad que lo vio nacer, y como tantas coincidencias, Puerto Asís y Sevilla conmemoran su onomástico un 3 de mayo. Así cierra este episodio de la serie documental Un día en la vida de Puerto Asís, 13 de diciembre de 1974. 50 años de historia, una producción de Tres Fronteras Radio y el espacio informativo Putumayo al Día. Síganos en nuestras redes sociales. Esta serie documental la podrá encontrar en el servicio de Facebook en nuestro fanpage Tres Fronteras FM.